Buenas tardes, mi nombre es José de la Cruz Díaz de Ledesma. Soy profesor de educación primaria. Actualmente desempeño mis labores en la Escuela Benito Juárez Turno Matutino y también desempeño labores en el Instituto Educativo Dolores del Río como docente y administrativo. En el instituto trabajo ahorita la asignatura de seminario de titulación con octavo semestre de licenciatura en Sociología. Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy voy a presentarles un libro titulado La educación encierra un tesoro, de Jacques Delors. Este libro es el resultado de un estudio que hizo un equipo de la UNESCO sobre la situación educativa desde los años 90, 2000, 2010, y hace propuestas acerca de cuál debería ser el rumbo que debería tomar la educación, no nada más en nuestro país, sino el rumbo de la educación a lo largo y ancho de nuestro mundo. Una educación que debe cumplir con ciertos requisitos, que debe desarrollarse con algunas características muy peculiares y muy particulares. Entonces, sin más preámbulo, pasemos al análisis de este libro que tuvo bien coordinar el doctor Héctor Manuel Alba, que es nuestro asesor en este trabajo. Como les decía inicialmente, el libro es La educación encierra un tesoro, de Jacques Delors. Jacques Delors hace un análisis de la educación y tiene una perspectiva pedagógica muy particular. Quizá para él la pedagogía sea una ciencia porque se enfoca en el estudio de todo aquello que atañe al proceso educativo. Y el autor de este estudio, si ustedes pueden ver a mi espalda, aborda la temática planteando algunas consideraciones que han de tomarse en cuenta para la educación que se presenta en la actual mundialización. Dentro del desarrollo del libro podemos observar que toca puntos referentes al papel del Estado en los países ricos, en los países pobres y en el proceso educativo que debe tener el Estado en cada uno de sus respectivos países. Considera a la educación como un elemento de gran valor para el desarrollo científico y tecnológico. ¿Por qué para el desarrollo científico y tecnológico? Lo considera de gran valor porque dice él que el desarrollo de un pueblo en ciencia y tecnología le dará un mayor impulso y tendrá una sociedad más equitativa, más igualitaria, con muchas menos desigualdades entre hombres y mujeres, entre jóvenes, niños, viejos, pero no habla de las desigualdades de la economía, habla únicamente de las desigualdades que la educación puede curar. La perspectiva de este estudio bien podría ubicarse desde el plano de la coeducación. Y ustedes preguntarán qué es la coeducación. Es aprender con el otro, es educarme con el otro, es trabajar con el otro en un proceso de adquisición, en un proceso de aprendizaje, en un proceso de conocimiento. Y eso es la coeducación, y así lo plantea Delors. Entonces, de esto lo podemos rescatar y lo podemos constatar en el momento en que él plantea y desarrolla los 4 pilares de la educación. ¿Por qué los 4 pilares de la educación? Porque él define que estos son base para cimentar una nueva forma de enseñar y una nueva forma de aprender. Y si no se da de esta manera, refiere el autor que puede caerse en las mismas inequidades que estamos viviendo actualmente. Entonces la propuesta va hacia ese rumbo, a que la pedagogía que se emplee sea una pedagogía de la educación o un modelo coeducativo. Y este proceso de coeducación nos sitúa desde la primera infancia hasta el nivel universitario, donde todos aprendamos con el otro, o donde todos aprendamos de todos,
en un momento determinado. Entonces, plantea que la educación que se dé debe estar abarcando a los jóvenes, a los jóvenes, a los niños y a los adultos, como proceso de transformación tecnológica y científica de cada uno de los países del orbe. Planteando y revisando el libro, ¿dónde sitúa él la ciencia o cómo sitúa él la ciencia? Bueno, en el mismo desarrollo del trabajo, que nos permite identificar que el autor sitúa la ciencia dentro de la parte ontológica y la parte nociológica. ¿Por qué la parte ontológica? Simple y sencillo. Si analizamos el tema de educación que desarrolla el autor, nos podemos dar cuenta que el autor define o trata de definir lo que es ciencia, o busca cuál es el origen de la palabra educación, cuáles son los orígenes de la educación, qué es la educación. Pero también nos damos cuenta que el autor, al buscar ese definir la educación, nos pone en el qué es y cómo se debe dar y cómo se debe desarrollar, que es la parte nociológica del proceso educativo o la parte nociológica de la educación. Entonces, define estos dos procesos o estas dos partes de ciencia y lo plantea como la necesaria unión entre ambos. Y aquí entra el aspecto quinológico de entre los dos. ¿Por qué? Porque hay una movilización entre lo que es y entre cómo debe ser o cómo es. Ha sido una diferenciación en cómo es ahorita y cómo debería ser después. Entonces, en esa movilización que entra entre los dos, entra el aparato o el apartado quinológico de la ciencia, que cuando nos quedamos nada más con el qué es y no podemos desarrollar el cómo, pues nos quedamos nada más a medias y en una sola parte. Entonces el autor hace esa reflexión y define también cuáles son los roles de los maestros, los roles de los alumnos, los roles del gobierno, los roles de la sociedad, los roles de los padres, entre otros, y las instituciones. Por ejemplo, una escuela, ¿cuál va a ser el rol que deba seguir? ¿Cuál va a ser el rol que siga una presidencia municipal? Porque plantea aquí que la educación debe descentralizarse y llegar hasta los puntos más cercanos a donde están los niños. Y el punto más cercano en órdenes de gobierno es la presidencia municipal. Entonces esa descentralización debe llegar hasta allá para que permita que la educación y los recursos que son necesarios para ella lleguen a donde deben llegar y no se queden en el camino. Entonces, el estudio del autor nos maneja los tres momentos de la ciencia, sus tres apartados: la ciencia, el apartado ontológico, el apartado nociológico y el apartado quinológico. En la siguiente diapositiva vemos cuál es la visión que tiene de la educación el autor, o la visión educativa. Y la visión que plantea el autor es una visión expulsere. ¿Por qué expulsere? Porque plantea, dentro de los mismos 4 pilares de la educación, plantea el tipo de hombre que debe ser el de mañana. Y considera que los niños son el futuro de cada una de las naciones. Entonces, tiene la tendencia a creer y a crear y a tratar de hacer que los niños desarrollen los 4 pilares, que son aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir con los demás. Ese aprender a hacer es la parte ontológica de la persona. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué hago aquí? La otra parte que tiene que ver con el aprender a conocer es cómo lo hago. Darse cuenta de cómo aprende, darse cuenta de qué es lo que lo lleva a aprender. Hablábamos hace un rato, antes de esta presentación, y platicamos acerca de ese aprender a conocer. Aprender a conocer es darme cuenta de cómo aprendo. Es un proceso metacognitivo, poder entender cómo aprendo para seguir aprendiendo posteriormente. Y ese aprender a conocer obliga a cambiar los roles de los alumnos, los roles del docente, obliga a cambiar los roles de la familia, de la sociedad. Entonces, todo lo anterior implica que el alumno aprenda a aprender, que es base sustancial del nuevo modelo educativo que propugna Aurelio Nuño.
que no es algo nuevo, para decirlo con todas sus palabras. Esto ya se manejaba en el plan 93, en el plan del 2011, y ahora nos lo están vendiendo como si fuera algo novedoso, cierto y necesario. Pero bueno, entonces podemos identificar que la visión del autor al inicio se sustenta en los aprendizajes que debe lograr. Sin embargo, debe llegar al conocimiento, no quedarse nada más en los aprendizajes. ¿Para qué? Para poder vivir en sociedad como una persona única que puede proponer y que puede ser diferente. En el siguiente apartado, el autor definimos nosotros, o encontramos nosotros que el autor va más allá y utiliza el meta-odos. ¿Qué es el meta-odos? Es decir, más allá de lo que ya está, planteado, de lo que ya está prescrito. El método tiene sus dos raíces en el meta y en el odos. La meta es más allá y el odos es el camino que se sigue para llegar más allá, no quedarnos estancados. Delors lo que hace es analizar la situación de la educación, analizar la situación de la educación en los países ricos, en los países pobres y en los países de desarrollo medio, para a partir de ahí plantear qué es lo que deben hacer cada uno de los países y cómo los países ricos pueden apoyar a los países pobres para que salgan de ese trazo tecnológico científico que tienen. Incluso plantea que mientras un país pobre apueste más a la formación de sus personas, a la formación de sus universitarios, va a ir creando ciencia para el propio país y va a ir creando tecnología para el propio país, que después le va a ayudar a lograr ese desarrollo que es necesario para toda la población. Entonces, ubicamos a este autor en el meta-odos, no en un método, porque no sigue un camino preestablecido. Busca nuevas formas, bifurca los caminos, busca otras maneras de entender y al final aterriza en este libro de la educación encierra un tesoro. Su método de inicio, primero, hay que ver que el autor, para poder comunicarnos lo que él está haciendo, parte de un análisis. Básicamente el libro es hermenéutico. Si entendemos como la hermenéutica esa capacidad interpretativa que tienen los seres humanos, y Jacques Delors hace una interpretación de la situación de la educación. Entonces, el método que utiliza Delors es un método que va de la inducción, como un método inductivo, porque analiza, porque precisa, porque busca, porque intenta comprender, porque intenta comunicar y finalmente llega a la transducción. ¿Por qué? ¿Por qué la transducción? Porque logra entender, logra analizar, logra identificar, pero también logra proponer. De nada serviría que Delors analizara la situación si no llega a proponer, si no llega a saber que entre los métodos se puede todavía hacer más y se pueden hacer otras investigaciones siguiendo el método deductivo, pero partiendo de lo que ya hizo Delors, ir deduciendo qué es lo que pasa cuando se hace esto o no se hace esto. Delors ya propuso, y partiendo de esa propuesta de Delors se pueden sugerir hipótesis que permitan investigar, y aquí es donde entra la traducción, en esa posibilidad de poder ir más allá de la simple interpretación del fenómeno, ir hasta la explicación del mismo. En la siguiente parte nos determina el rol del docente. El maestro ya no es aquel que llega y se para, plantea, dice, hagan, escriban, suelten, pinten. No, aquí el rol del docente es un comunicador, un guía, un orientador, un facilitador, un propiciador también del conocimiento, pero sobre todo debe ser una persona que rete a los alumnos a ir más allá de donde están. Si no logra el docente hacer esto, entonces el alumno pues se va a quedar igual que ahorita, esperando a ver qué me dice el maestro, y no se trata de ahí. Entonces de lo que se trata es que el maestro ya no sea un simple transmisor,
sino que los conocimientos que el alumno ha de adquirir, o los aprendizajes que debe adquirir, y los conocimientos que debe desarrollar, se los presente en forma de problemas y en situaciones que sean reales. A esto Frida Díaz Barriga le llama aprendizaje situacional, o también lo plantea como aprendizaje basado en problemas. Hay diferentes formas o métodos que utiliza Frida Díaz para dar o llevar a cabo este nuevo tipo de enseñanza que propone Delors desde este análisis del libro. Entonces, el alumno, al planteársele de esta manera, debe establecer un nexo entre la solución y el problema, pero también debe poder explicar cómo llegó a la solución del problema. No quedarnos en que ya lo solucioné, aquí está, me saqué bien, ahí está su palomita, no. Que explique y que pueda explicar también a sus compañeros cómo pueden hacerlo de manera más fácil, cómo pueden hacerlo de manera más rápida y llegar a una solución adecuada. Entonces, plantea Delors que el rol del maestro tiene que ser un rol de un maestro que se actualiza constantemente. Y aquí le avienta mucho la pedrada a los gobiernos, a los estados. Si un estado no actualiza a sus docentes, está condenado. Sí, está condenado a que el maestro continúe y siga realizando las mismas prácticas que la vez. Pero una actualización que responda a las necesidades de los alumnos, que responda a las necesidades del gobierno, que responda a las necesidades de la sociedad. ¿Sí? Un profesor actualizado que responda también a sus propias necesidades. No podemos tener una actualización que no necesite el maestro. Delors plantea que los maestros deben encontrar un equilibrio entre lo que saben y entre lo que hacen. Y ese equilibrio entre lo que saben y entre lo que hacen, o esas competencias pedagógicas, deben ser desarrolladas ampliamente desde la misma actualización e incluso desde la misma formación docente. Si no se plantea de esta manera o si no se hace de esta manera, entonces vamos a tener maestros mediocres y como consecuencia alumnos mediocres. Sin embargo, Delors también apuntala que el rol del docente está sujeto a la formación inicial del docente. Tenemos que potenciar, dice Delors, la formación pedagógica del magisterio, la formación pedagógica de los docentes, para que los resultados sean visibles, para que los resultados sean adecuados. ¿Qué significa esto? Si tratáramos de analizarlo, significa que no cualquiera que tenga título de licenciatura puede ser un docente. Pueden haber sacado las mejores calificaciones, pueden haber sacado un 10 en el examen, pueden haber sacado la máxima calificación en un examen de oposición, pero eso no garantiza que sea un buen maestro, porque le faltan algunas bases. Y Delors lo plantea así: las bases pedagógicas son indispensables para el proceso de enseñanza. Entonces, pues aquí diferimos un cuanto de la reforma educativa, basándonos un poco en Delors, porque la reforma educativa ha abierto ya las puertas de educación básica, media superior, a todo aquel que posea un título de licenciado, un título de maestro. Entonces, pero dejemos eso por la paz y situémonos en lo que estamos hablando. ¿Cuál sería el rol del alumno según Delors? El rol del alumno se sustenta en esos 4 pilares de la educación. Y el rol del alumno va a ser la parte primordial y esencial de todo modelo educativo que se implante en cualquier país. Y va a ser un rol activo, un rol que le permita aprender a lo largo de la vida. Entonces, el alumno, el rol en concurrencia con sus compañeros va a ser el de perfeccionar todas las herramientas que ha adquirido o que está adquiriendo, sin dejar de un lado al docente, porque el docente debe ser el propiciador, debe ser un apoyo permanente para el aprendizaje de los alumnos. Entonces, el niño o el alumno debe darse cuenta de cómo aprende para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. El aprendizaje, dice Delors, no termina cuando sales de la escuela o cuando terminas tu universidad.
o cuando terminas tu formación académica. El aprendizaje es continuo. Y para eso es para lo que debemos formar a los niños. Y en ese contexto, el niño es el agente más activo de este proceso de la educación que plantea Jacques Delors. El tipo de aprendizaje que plantea Delors, lo manejaba hace un rato, es situacional. ¿Por qué hablamos de un aprendizaje situacional o un aprendizaje situado? Es plantearle al alumno situaciones novedosas que lo obliguen, ojo con esto, que lo obliguen a pensar más allá de la propia experiencia que se vive en el aula, que lo obliguen a ser más creativo. Y claro, el maestro también tiene que ser más creativo, tiene que crear espacios de aprendizaje o ambientes de aprendizaje adecuados para que el alumno desarrolle su máximo potencial. Y no estamos hablando de cualquier cosa, porque Delors plantea que la educación tiene como propósito el desarrollo integral de la persona. Y ese desarrollo integral de la persona tiene que ver con su lado personal, con su lado de las emociones, con su lado de sus pulsiones, de sus repulsiones, de sus gustos, sus disgustos. Pero también que sea capaz de vivir en sociedad y de vivir con y para, no vivir de los demás. ¿Sí? Continuamos con esto. El autor, planteo yo que el autor, aquí sí es personal, después de haber analizado el libro, planteo yo que el autor transita o trata de que el alumno transite por los tres momentos: aprendizaje, conocer y conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es el resultado final de los aprendizajes que tiene la escuela y del conocer, que aquí implica mucho cómo conoce el niño, cómo es que el niño está viendo, qué es lo que ve, qué es lo que le atrae, qué es lo que le gusta, qué es lo que le disgusta, pero también cómo aprende, para lograr un conocimiento que para quizá en la década de los 70s, 80s todavía se manejaba, fuera un aprendizaje con significado o un aprendizaje significativo de Pausuber. Entonces, este aprendizaje y este conocimiento lo podemos observar en el aprender a ser, ya no en el aprender a aprender. Ya el niño se puede dar cuenta de cómo aprende, pero tiene que aprender a ser. ¿Quién es él? ¿Quién soy yo? Primero, ¿cuál es mi función, mi papel en el resto de la sociedad? ¿Qué debo hacer para que la sociedad en la que vivo sea mejor? Y tiene que ser con él y con los demás. Entonces, nos lleva hacia el conocimiento, no nada más en el aprendizaje o el conocer, nos lleva al conocimiento. Y el conocimiento es poder darme cuenta de lo que hay realmente y de qué puedo yo cambiar, qué puedo transformar, qué puedo modificar para tener mejores resultados. Y el otro que apuntala esto es el aprender a vivir con otros, aprender a vivir con los demás. Hace rato que estaba leyendo a Juan Jacobo Rousseau, dice Juan Jacobo, un poquito fuera del tema, pero dice Juan Jacobo que todos los males de la sociedad se pueden terminar si la familia es realmente el eje de educación inicial de los niños. Si la familia es el eje de educación inicial de los niños. Y Delors también lo plantea. Delors plantea el papel fundamental de la familia en el proceso educativo. Entonces, pues si podemos ver, hay una relación enorme entre 200, 300 años atrás a lo que plantea Delors actualmente. No podemos irnos desligando de lo que ya hicieron los anteriores para decir que esto es nuevo. Quizá no es nuevo, pero sí tiene otra visión, sí tiene otra forma de presentar, sí tiene otra forma de actuar y tiene otra forma de verlo. En la siguiente parte, el autor plantea el desarrollo de una personare, no una perseuna. ¿Qué significado tiene uno y otro? Perdón, aquí estoy al revés. El personare es aquel que replica, que repite, que dice, que hace lo que ya los otros hicieron. Y Delors plantea que esto termine. ¿Por qué? Porque los 4 pilares de la educación, yo creo que la base fundamental de este libro
y de este estudio son precisamente esos 4 pilares de la educación, y en torno a ellos desarrolla Delors toda su teoría, todo su análisis, todas las implicaciones que tiene, y plantea que se forme una persona que sea él mismo dentro de una sociedad, que sea una persona que no dependa del otro, o que no dependa de lo que el otro hace para hacerlo él o para replicarlo él. Entonces es capaz de autorrealizarse, es capaz de autopresentarse, es capaz de autoeducarse, que también lo plantea así. Y este planteamiento de la educación, o este planteamiento de la persona, nos hace ver que realmente nosotros como docentes tenemos que modificar nuestras formas de trabajar, tenemos que transformarnos nosotros mismos y dejar de replicar lo que nos viene por currículum, o modificarlo, o manejarlo a modo que no descuidemos lo que nos piden, pero que vayamos logrando seres creativos, seres pensantes, seres analíticos y seres críticos. ¿Qué tipo de hombre plantea el autor? Por la misma orientación, esto sí lo voy a leer tal cual y luego hago la explicación. Por la misma orientación del estudio y los fines que se plantean a la educación, se pretende que el hombre que resulte de este proceso sea un hombre pedagógico y tal vez hasta científico, si es que logra llegar a más allá a las explicaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos personas que creen, creativas, que logren crear, que logren modificar, que logren transformar, pero que expliquen también, que den información, pero que la desmenucen y nos puedan dar a entender. Quizá podamos llegar a crear ese hombre científico, cuando menos llegamos al hombre pedagógico, aquel que es como es, que es libre, aquel que se permite explorar, que forma parte de su cultura, que acepta la cultura y la vive, pero también la transforma. ¿Sí? Entonces, el hombre que trata de crearse con este estudio de Delors es este tipo de hombre, un hombre pedagógico capaz de crear explicaciones y producir conocimientos que afecten a los demás que lo rodean. Que el conocimiento no se quede en él, sino que sea capaz de producir para todos y transformar un entorno o el entorno donde vivimos. ¿Qué perspectiva epistemológica sigue Delors en este estudio? El acercamiento que hace el autor lo hace de una perspectiva hermenéutica, una perspectiva fenomenológica, estudia el fenómeno, pero en esa perspectiva fenomenológica utiliza la hermenéutica como un método de análisis. ¿Por qué es una hermenéutica? El entendimiento de lo que ocurre alrededor de un fenómeno. Entonces, hace un análisis de la situación actual, pero también hace una proyectiva a una situación que pudiera darse a 20, 30, creo que está planteado para el 2050. ¿Sí? Entonces, el planteamiento que hace Delors es un planteamiento a largo plazo. Que lo sigan los gobiernos o los estados, pues bueno, ya es decisión de los políticos. ¿Y cuál es la perspectiva que sigue también esa perspectiva epistemológica? Delors hace una perspectiva, lo ve de una perspectiva humanista. ¿A qué se refiere con esto? Al desarrollo del ser, al desarrollo de la persona, al desarrollo del ser humano, no del ciudadano. Ojo, hay una diferencia entre ambos. El desarrollo del hombre y el desarrollo del ciudadano. Al ciudadano lo desarrolla y lo forma la sociedad. El hombre, en palabras de Juan Jacobo Rousseau, lo forma la misma naturaleza, y por la naturaleza misma del hombre es como debe ser, limpio, debe ser lo más franco, puro que sea con los demás. Y desde esa perspectiva humanista, nosotros tenemos que también aprender a formar seres humanos, hombres, no ciudadanos. Ahora, Delors plantea que en esta aldea global, que en esta aldea mundial, ya no tenemos hombres de un solo pueblo, que son capaces de aprender de los de otros.
pero no deben perder su cultura y su identidad. Entonces, esa perspectiva humanista nos hace creer que el hombre puede ser mundial, pero también puede ser muy particular y puede ser muy local. Y no debemos perderla, debemos desarrollar al ser humano, a la persona, para que sea cada vez mejor. ¿Qué tipo de saber maneja el autor? Híjole, aquí es donde a veces nos metemos en broncas. Desde el momento en que el autor logra desarrollar su teoría a partir de la investigación, crea un saber científico, pero no llega hasta el último punto del saber, no llega a la Sofía, no llega al Sofos. Entonces, el saber que el autor maneja es una cognosis que le permite entender, que le permite interpretar y que le permite comunicar. Y ese es el saber que se desarrolla en el libro de Delors. Entonces, este informe de Delors, que es motivo de análisis en este momento, plantea que el alumno, con el tiempo y siguiendo su proceso de formación, si es que llega al nivel universitario, logre también crear conocimientos aplicables, ¿sí? Logre esa cognosis que Delors ha desarrollado hasta ahorita en el planteamiento de su libro, y que sean aplicables en todas las esferas de su vida, en lo emocional, en lo afectivo, en lo cognitivo, en todas las esferas de su vida, y que además sean útiles a los otros. ¿Qué paradigma se desarrolla en este libro? Un paradigma pedagógico. ¿Por qué? Por los alcances, la originalidad y la individualidad del estudio y de las personas que hicieron el estudio. Ninguno siguió unas reglas preestablecidas para hacer el estudio. ¿Qué es lo original de este estudio? Lo original de este estudio es precisamente el planteamiento que hacen de la situación educativa actual y de cómo se debe mejorar, y de cómo debe ser planteado. La originalidad del estudio radica quizá en poder pisarle los callos a los gobiernos o a los jefes de Estado y decirles: estás mal, necesitas modificar, necesitas transformar. Y ahí está la originalidad del estudio. Aunque no lo dice con estas palabras, sí lo dice dentro del mismo texto. Señores políticos, señores jefes de Estado, necesitan cambiar su organización económica para que la educación ocupe el primer lugar. Y bueno, se dice que de parte de la UNESCO se obliga y se pide que cada país destine el 8% del Producto Interno Bruto a educación. Hay países que lo rebasan, sin embargo nuestro país no llega al 5%. Y si queremos mejor educación, hay que invertirle en educación. ¿Cuál es el plano del autor? El plano del autor es un plano pedagógico también. ¿Por qué decimos que es un plano pedagógico el del autor? Porque desarrolla la teoría, el plano que desarrolla el autor de la teoría es un plano pedagógico, pues es observable. El autor no dice qué van a aprender únicamente. El autor no dice qué deben aprender los niños, el autor no dice qué es lo que van a aprender los estudiantes de media superior, los estudiantes de secundaria, los estudiantes de bachillerato, sino que hace recomendaciones generales o son recomendaciones tipo de cómo se desarrollará el ser o de qué tipo de ser se desarrollará a través de su formación en las escuelas. Y esto, bueno, volvemos a remitirnos a los 4 pilares de la educación. Siempre, quizá en este libro, lo que debe llamarnos la atención es que Delors centra en los 4 pilares de su trabajo. Y no podemos desviarnos de eso. Si no atendemos el aspecto emocional de los alumnos y nos dedicamos nada más a lo cognitivo que lo maneja Delors, a los aprendizajes que tienen que adquirir los niños, estamos desaprovechando muchísimas cosas que el niño puede desarrollar o que el estudiante puede desarrollar. ¿En qué nivel de creatividad se encuentra Delors al desarrollar este libro? Yo lo tengo en un proceso creativo. ¿Por qué en un proceso creativo? Porque es posible identificar con todo lo escrito por Delors estas 6 características que corresponden a un proceso creativo de la persona: la elaboración, la relacionabilidad, la flexibilidad, la fluidez, la apertura y la transtemporalidad. Y me voy a referir nada más a este último.
El informe de Delors o de la UNESCO, que coordinó Delors, es atemporal, no tiene un tiempo definido para hacerse, ni un tiempo definido para terminarse, ni para inicio. Es transtemporal. No podemos decir si va a terminar o se va a lograr todo esto de aquí a 10 años, a 20 años, a 50 años. Sin embargo, lo que plantea Delors, sí es necesario que se apliquen más recursos a la educación, y esto lo hemos escuchado desde 1970, 1980, y esa transtemporalidad ha arrastrado consigo, y es lo que analiza Delors. ¿Cómo lograr que se dé? En otro de los puntos, logré rescatar alguna estrategia que plantea Delors para lograr esa calidad en la educación, porque plantea la palabra calidad educativa. Y esa estrategia la encuentro yo y la plantea de la siguiente manera. La estrategia educativa se deberá conseguir por consiguiente de modo coordinado y complementario, ya que su fundamento común es la búsqueda de un tipo de enseñanza adaptada a las circunstancias locales. ¿Qué me refiero con esto? ¿O a qué se refiere con esto? El secretario de Educación dice que en los libros de texto o en el nuevo modelo educativo va a haber contenidos regionales. Qué lástima que no conozcan los libros de tercer grado de educación primaria, porque los libros de tercer grado de educación primaria atienden precisamente a lo regional. Para cada estado de la República hay un libro de Durango, de Sonora, de Puebla, de Michoacán, de Guanajuato, para que conozcan su estado, sus culturas, sus características, su historia, su geografía, todo. Es una lástima que no lo conozca el señor Nuño. Y en esa misma estrategia plantea el uso de las TICs como recurso de enseñanza y como medio de aprendizaje. Al principio planteaba las dos palabras al revés, como medio de enseñanza y como recurso de aprendizaje, pero ahora lo planteo de esa manera porque un recurso es lo que utilizamos para, y un medio es lo que utilizamos para nosotros. El recurso lo utilizamos para otros y el medio lo utilizamos para nosotros. Que las TICs sean el medio para que la educación avance. Y las características las plantea en 4 puntos muy particulares: la diversificación y el mejoramiento de la enseñanza a distancia gracias al uso de las nuevas tecnologías. Los niños saben, o conocen, o creen conocer de lo que ven en Internet. ¿Cuál es la función docentes? La función es transformar eso que los niños creen que es correcto, o ayudarles a no caer en el error de aceptar todo lo que viene en Internet. La otra es una mayor utilización de estas tecnologías en el marco de la educación de los adultos, especialmente para la formación continua del personal docente. Pero pues aquí viene el pero. México, en su calidad de un país multirregional, pluriétnico, pluricultural, con diversas regiones, en la costa, en los llanos, en los valles, en las barrancas, donde a veces no tenemos ni luz, ¿cómo va a llegar la tecnología de la información? Y aquí es donde le toca al gobierno hacer las aportaciones necesarias para que se den este tipo de eventos y para que se den este tipo de trabajos con los docentes. La otra característica es el fortalecimiento de las infraestructuras y las capacidades de cada país en lo tocante al desarrollo de esta esfera, así como la difusión de las tecnologías en el conjunto de la sociedad. Se trata, en todo caso, de condiciones previas a su uso en el marco de sistemas educativos formales. Esto ya empezó a operar en nuestro país en el año 2000, con aquel programa que se llamaba Enciclomedia. ¿Qué pasó con Enciclomedia? Funcionó 1 año, 2 años, y después quedó obsoleto. Nos fue rebasando la tecnología, y no a nosotros los docentes, sino al programa. El programa se fue quedando desfasado. Aun cuando se haya utilizado la tecnología, el programa se quedó desfasado. Y otro de los puntos que plantea Delors en esta estrategia es la puesta en marcha del programa de difusión de las nuevas tecnologías con los auspicios de la UNESCO. La UNESCO apuesta siempre a que hay una educación o hay posibilidades de una educación mejor.
y que estas posibilidades de educación mejor dependen en gran medida de los países, de los gobiernos de los países. ¿Y desde qué plano lo ve? Desde el plano de la ascetética. No indica, no dice cómo deben ser planes y programas, no indica tampoco la currícula que se debe desarrollar, pero sí plantea que todo aquello que es necesario para el pueblo debe ser estudiado correcta y adecuadamente. Entonces, hasta aquí mi participación. Me faltó, creo, una última pregunta o un último tema que no lo recuerdo exactamente. Muchísimas gracias. Mi nombre es José de la Cruz Ledesma, estudiante del doctorado en Pedagogía. A sus órdenes.